Hola, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a UI.biología. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante que es el desarrollo celular embrionario. Hasta ahora hemos estudiado el desarrollo embrionario y prenatal, pero lo que vamos a estudiar ahora es qué pasa a nivel de las células, qué pasa a nivel celular en el desarrollo embrionario. Y para eso, ¿verdad? Vamos a ver que hay 4 fenómenos que ocurren a nivel celular para producirse una secuencia de hechos que terminan produciendo un organismo completo. La primera de esas acciones es la multiplicación celular. Es decir, las células se multiplican y eso hace que aumenten en número. La segunda cosa es la migración celular, es las células tienen lugares en el embrión donde se van a desarrollar, por lo tanto van a moverse hacia esos lugares. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo en donde tenemos el endodermo, tenemos el ectodermo y algunas células del ectodermo se introducen entre las dos capas, se mueven y forman estas células rojas que van a formar el mesodermo. Eso es un ejemplo de migración celular, pero en el embrión hay un montón de ejemplos de ese tipo. Otro fenómeno que es muy importante es lo que se llama la diferenciación celular. En la diferenciación celular, las células se diferencian en diferentes formas. Vamos a ver este esquema un poquito más de cerca. Básicamente tenemos células indiferenciadas. Esa célula indiferenciada puede reproducirse y producir una célula que también es indiferenciada, pero menos indiferenciada que la otra, y luego esa puede producir distintos tipos de células que llamamos diferenciadas, como por ejemplo un glóbulo blanco, un glóbulo rojo, una neurona, etc. ¿Qué es lo que hablamos cuando son diferenciadas o indiferenciadas? Las células diferenciadas son las que tienen una función concreta y una forma concreta en un organismo vivo. Y las indiferenciadas son aquellas células que no tienen un desarrollo completo de su forma y funciones. Y por lo tanto pueden producir cualquier tipo celular. Después vamos a profundizar más la diferenciación celular. Y el último fenómeno es la apoptosis celular. En realidad, la apoptosis celular es un tema muy interesante porque básicamente es como un suicidio celular. Vamos a ver. Una célula en determinado momento sufre cambios que son vehiculizados genéticamente y termina autodestruyéndose, siendo después fagocitadas sus restos por una célula del sistema fagocitario inmunológico. ¿Por qué un organismo necesitará que algunas células, ¿verdad?, puedan suicidarse cuando recién se está formando? Pues bien, hay varias razones, pero las principales tienen que ver con que muchas partes del cuerpo que se están formando no necesariamente tienen que en el individuo recién nacido o adulto está, porque, por ejemplo, los humanos no tenemos cola, sin embargo, en el esquema genético está por nuestra similitud con los mamíferos la formación de una cola, pero aquellas células que van a formar lo que vendría a ser una cola van a entrar en apoptosis celular, es decir, su estrategia genética está dada en no producir la cola, por lo tanto tienen que autodestruirse. Muy bien, estos son los 4 elementos básicos, ¿verdad?, que ocurren en un desarrollo celular embrionario, pero vamos a estudiar más detenidamente el proceso de diferenciación celular. Y vamos a dar una definición de lo que vendría a ser la diferenciación celular. Ese es el proceso por el cual las células de un organismo pluricelular adquieren diferentes características y formas para cumplir diversas funciones. Es decir, que las células de un organismo tienen diversas formas y diversas funciones que cumplir en ese organismo. De hecho, en el organismo humano hay más de 200 tipos de células diferentes. Ahora bien,
Si en el transcurso del periodo embrionario las células se diferencian y cumplen diversas funciones, las células de ese organismo tienen igual contenido genético o este es diferente. Es decir, todas las células de un mismo organismo tienen el mismo contenido genético o tienen contenido genético diferente. Uno podría pensar que esas células diferenciadas y que tienen diversas formas y funciones evolucionaron así debido a su diferente contenido genético. Por ejemplo, una neurona es bien diferente a, por ejemplo, una célula epitelial o de una célula muscular. Sin embargo, esto no es así. Todas las células de un mismo individuo tienen el mismo contenido genético. Recordemos cómo surgen las diferentes células de un mismo organismo. Provienen todas de la primera célula que originó la fecundación, es decir, todas provienen del cigoto. Acá tenemos la fecundación, ¿se acuerdan que es producida por un óvulo que tiene 23 cromosomas del ser humano y 23 del espermatozoide, forma el cigoto, que es la primera célula del organismo con 46 cromosomas? Pues bien, entonces, ¿cómo se entiende que células del mismo contenido genético puedan evolucionar en diferentes tipos celulares? Para que una célula tenga diferente forma, necesita, y funciones, necesita, ¿verdad?, genes que diferencien esa célula de otras. Pues bien, la respuesta es bastante increíble. Es que a medida que se van diferenciando las células, se activan algunos genes y se mantienen desactivados otros genes en los cromosomas de esas células. Esa es la respuesta por qué, siendo células del mismo contenido genético, tienen diferentes características. Vamos a aclarar un poco mejor esto. Para esto vamos a tener que repasar la estructura del núcleo celular. ¿Se acuerdan? El núcleo celular está formado por el nucleolo, que es esa mancha negra que hay ahí en el medio, la membrana nuclear y, lo que nos interesa, una serie de sustancias que llamaban cromatina. ¿Se acuerdan que la cromatina en realidad es ADN y proteínas que está en una forma cuando la célula no se reproduce y está en forma de cromosomas cuando la célula se reproduce? Pero bien, cuando la célula no se está reproduciendo, es decir, cuando el núcleo está en lo que llamamos interfase, hay dos tipos de cromatina. La cromatina extendida, también llamada eucromatina, y la cromatina condensada o heterocromatina. Resulta que la cromatina extendida o eucromatina es la cromatina donde el ADN está abierto y se está utilizando por la célula. En cambio, la cromatina condensada contiene ADN que está replegado y por lo tanto ese ADN no se está usando. Justamente las células utilizan solamente la cromatina extendida para sus funciones, a pesar de que tienen todo el contenido genético de todo el cigoto primitivo. Vamos a explicarlo esto de una forma un poco más simple. Supongamos, ¿verdad?, que tenemos una biblioteca. En una biblioteca tenemos libros en los estantes que están cerrados, por lo tanto esos libros no se puede leer. Y tenemos libros que están abiertos y nosotros sí los podemos usar porque los estamos leyendo. Pues bien, la cromatina extendida serían los libros abiertos y la cromatina condensada serían los libros que no se están usando y que están cerrados en la biblioteca. Vamos a hablar entonces ya de células diferenciadas e indiferenciadas. En el desarrollo celular embrionario vamos a tener algunas células que se van a diferenciar mucho y otras pueden permanecer indiferenciadas. Estas últimas células que son indiferenciadas tienen la capacidad de diferenciarse en muchos tipos celulares y se llaman células madres. En una palabra, las células madres son células que son indiferenciadas y tienen la capacidad de poder producir otras células diferenciadas de diferente tipo. Por ejemplo, el cigoto quizás sea la célula más indiferenciada y la célula madre más potencial de todo, pero a su vez cuando se comienza a dividirse también tiene otras células madre que pueden después dar diferentes tipos celulares.
Esos tipos celulares, cuando cumplen una función y tienen una estructura determinada, constituyen lo que se llaman las células diferenciadas. Las células madre pueden clasificarse en varios tipos. Se llama totipotenciales aquellas capaces de diferenciarse en cualquier tipo celular. Incluso pueden formar otro embrión, es decir, que tienen la capacidad de expresar todos los genes de su genoma. Un ejemplo de esto es el cigoto. Luego están las pluripotenciales, que pueden dar lugar a cualquier tipo celular del embrión, pero no pueden dar lugar a un nuevo embrión. Ejemplo, cualquiera de las células del embrioblasto o de las capas germinativas primitivas, ectodermo, endodermo. Y las multipotenciales, que son células madres capaces de diferenciarse en diversos tipos celulares, pero solo de una misma familia celular. Por ejemplo, las células madres sanguíneas de la médula ósea pueden transformarse, por ejemplo, en cualquier tipo celular de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas. Las células diferenciadas tienen poco potencial evolutivo, es decir, no pueden diferenciarse en otras células diferentes. Se ha determinado su destino final. Ejemplo, la neurona, que por ser tan diferenciada ni siquiera puede reproducirse. Las células diferenciadas proceden de los 3 tejidos básicos embrionarios, por ejemplo, del ectodermo, del endodermo y mesodermo, que se han diferenciado hasta formar esos tejidos. Y a su vez, de esos tejidos diferenciados nacen otros. ¿Las células madres solo se encuentran en los embriones? Esa es una buena pregunta. La respuesta es no. Varios tejidos de la persona adulta aún guardan células madre que son multipotenciales. Ejemplo, las células madre de la médula ósea, las células osteógenas de los huesos, las células madre de la córnea y otros ejemplos. Las funciones de estas células madre es sustituir células de la misma familia celular por desgaste o por muerte. Por ejemplo, los glóbulos rojos, los eritrocitos, solo viven 120 días en un organismo y es necesario que existan células madre que los vayan formando a medida que van desapareciendo. Vamos a poner el ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos la génesis en la médula ósea de los eritrocitos. Todas estas células que van del proeritroblasto hacia adelante es la diferenciación hasta llegar a los glóbulos rojos. Pues bien, todas estas son células madre que están presentes en el adulto. ¿Qué importancia tienen las células madre para la medicina? Bueno, ¿qué tal si extrajéramos células madres de un embrión? Las lleváramos a un laboratorio, las estimuláramos para que se reproduzcan y luego las incitamos a que se diferencien, por ejemplo, en células para formar un corazón. Ese órgano fabricado en el laboratorio no generaría rechazo en un trasplante para esa persona y podría sustituirse si fuera necesario en cualquier momento. Y esto es algo interesante. Si bien no se ha logrado llegar a la formación de órganos completos, sí se han realizado actualmente tratamientos con células madres trasplantadas, por ejemplo, en caso de leucemia, lesiones de cartílagos y otros casos. Esto es lo que se llama la medicina regenerativa, que recién ha comenzado en esta época. Pero existen limitaciones éticas para trabajar con células madres de embriones, ya que en la mayoría de los países no está permitido utilizar embriones con fines terapéuticos de investigación, ya que se consideran seres vivos humanos. Bien, hasta aquí entonces fue este desarrollo de las células durante el periodo embrionario. Esto es todo por hoy y nos veremos en el próximo tema de UI.biología. Los espero.